Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es nuestro octavo día de actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y hoy estamos particularmente contentos porque logramos tener este panel que no solo es importante por las dos películas de nuestros invitados que les representan acá, sino porque es la oportunidad de abrir un espacio para la discusión sobre una de las actividades más importantes, pero al mismo tiempo una de las más peligrosas para ejercer en México, como es el periodismo. Y bueno, quisimos hacer que en estas dos películas que forman parte de nuestra sección del Premio Mezcal, en la que ficciones y documentales compiten por el premio a la mejor película mexicana, tuviéramos estos dos documentales que abordan temas diversos desde diferentes perspectivas y que sin embargo dialogan, y ahorita vamos a poder platicar un poco, tratar de profundizar lo más que podamos en una hora y media que vamos a tener para poder charlar no solo sobre las películas, sino también sobre el ejercicio de lo que significa ejercer el periodismo en México, tratar de hablar un poquito de esta idea de cómo el cine documental y el periodismo siempre han ido de la mano, ¿no? Son dos medios que digamos son como primos hermanos y que siempre de alguna u otra manera han estado inexorablemente unidos, y que aquí tenemos dos ejemplos de cómo el periodismo o la base periodística ayuda para que después se conviertan en lenguajes cinematográficos. Quiero empezar presentando a Santiago Maza, director de la película Estado de Silencio. Quiero también presentar a María de Jesús Peters, que es periodista y también es protagonista de Estado de Silencio. A Marcos Vizcarra, que también es periodista y personaje de Estado de Silencio. Y después, voy a repetir, después de Las Armas, la película, Héctor Lazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, el director de la película. Y finalmente, Denise Merker, productora de la película y también es periodista. Así que bueno, para que no se nos vaya, parece que una hora y media es mucho, pero de repente no lo es tanto en realidad. Yo quiero empezar por preguntar cómo han sentido, y esta pregunta la voy a abrir y se las extiendo a ustedes, así como quieran irla respondiendo, un poco para hablar de esto que decíamos, el periodismo y el cine documental están ligados, ¿no? Digamos que siempre de alguna manera esta búsqueda por retratar y por poner en un espacio la verdad o los acontecimientos o lo que nos sucede en el tiempo con diferentes lenguajes, pero que al final siempre están unidos, los han hecho caminar juntos. Y ahora con sus dos películas vemos dos grandes ejemplos sobre ello. De sus dos lados, tanto de los cineastas como de los periodistas, ¿de dónde ven ustedes personalmente, y luego los periodistas como personajes, de dónde ven ustedes esta conexión entre el cine y el periodismo que da base a sus películas en este caso? Yo justo tengo algo muy particular que compartir al respecto porque, pues eso, creo que… Héctor, ¿tú estudiaste periodismo? Yo estudié comunicación, pero he trabajado desde hace 20 años en el periodismo. Entonces, o sea, yo me siento frente a 4 periodistas, ¿no? Entonces, ahora de las primeras entrevistas que nos hicieron para Estado de Silencio, tenemos un recurso a lo largo de la historia que es una mancha, ¿no? Que se va expandiendo a lo largo del país. Y en la entrevista, un periodista justamente me decía, no sabes qué envidia me da que puedas jugar con eso en tu película, ¿no? Yo como periodista muchas veces o siempre me apego pues a lo que tengo que hacer y al código del periodista y este compromiso que yo sé que puede ser flexible, ¿no? Pero al final como que él envidiaba mucho que yo pudiera usar un recurso tan lírico insertado en un documental y justo yo decía, pues es que claro, como documental, o sea, que es un documentalista, alguien que tiene el derecho a ser un mal periodista, puedes hacer lo que quieras. Y digo, más allá del chiste, o sea, sí creo que como documentalista es increíble poder trabajar con la verdad, moldearla en cada proyecto, en cada entrega y hacer tu punto de vista de cierto tema o de cierto suceso o de cierto personaje.
pero siempre tienes ese piecito afuera, ¿no? Pues de que no es periodismo, ¿no? Entonces, creo que ahí me parece, a mí me genera mucho respeto lo que ellos hacen porque no tienen esa ventanita de poder irse por acá, ¿no? Para poder llegar a lo que quieres decir, sino que tienes que llegar por una vía que puede ser más exigente, más demandante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, justamente como no es ficción y sí es documental, pues muchas veces sí compartimos ese camino, ¿no? Entonces, para mí este proyecto, digo, desde antes todo documental trabaja de alguna manera cercana al periodismo, pero pues, obviamente fue súper íntima la relación y solo me hizo pues, apreciarlo más, respetarlo más, acordarme más de esas veces que pensé en dedicarme a eso. O sea, como pues es una profesión muy particular que yo puedo ver como desde un ángulo, ser como dices, primo hermano cercano, pero de mi propia trinchera. Entonces, también me encantaría saber cómo se ve del otro lado. Pues del otro lado nosotros, de tantas historias que hemos contado, porque la demanda también del periodismo es más intensa. Tú tienes que estar sacando constantemente contenidos, ¿no? Y justamente con toda esta demanda que tuvimos, siempre nos quedábamos con ganas de más, ¿no? Y si llegamos más lejos, y si ahora viajamos a tal lugar para conocer la perspectiva, y si ahora entrevistamos a tal persona, y siempre te quedas con más. Y entonces también de esas historias que vas conociendo, de esos personajes, empiezan a surgir vertientes. Te pongo un ejemplo, ¿no? Esta película de Detrás de las Armas sale de tantos viajes que hicimos a Chiapas, ¿no? A los 20 años hemos cubierto la violencia, hemos cubierto el movimiento, hemos cubierto a los personajes del movimiento, y entonces ahora teníamos un abanico de opciones para abordar esta película a los 30 años. Pero como esta película, te puedo poner el ejemplo del documental de Marisela Escobedo, te puedo poner el ejemplo del caso Narvarte, que es uno de los más vistos en México. Entonces, sí pienso que de esos hechos periodísticos y de esa cobertura, de esa investigación que se hace en medios que no son cinematográficos, se puede explorar y profundizar para crear una narrativa que vaya más con el documental. Y está sucediendo eso, y me parece que está bueno que suceda. Y ahora tenemos, Denise eres productora, pero también tienes la capa de periodista. Y Marcos y María son periodistas, pero ahora les pusieron la capa de personajes de películas, ¿no? Que es muy interesante cómo en el ejercicio te pone en diferentes lugares. Un poco cuéntenos su experiencia de igual, cómo se trasciende los medios, es decir, cómo es el proceso para trabajar de producir una película, o sea, hacer periodismo y producir una película, hacer periodismo y ser personajes de una película. Pues bueno, la verdad es que no hubiéramos querido ser personajes de esta película, y como han dicho a Diego y Gael, no debería de existir este documental, pero desafortunadamente, dado las circunstancias por las que está atravesando nuestro país y los periodistas que tenemos que cubrir esos temas, pues nos ha puesto a nosotros en este lado, no del lado de cubrir la información, sino del lado de estar en una situación de violencia, en una situación que nos ha provocado pues un desplazamiento y pues no poder hacer tu trabajo como realmente deberíamos de hacerlo, ¿no? De entrar libremente a los lugares y de hablar de los temas y no estar en un estado de silencio, de autocensurarnos, porque eso nos ha pasado a muchos, nos está pasando actualmente. Entonces, no ha sido fácil, la verdad, no quisiera estar en este papel, pero al final de cuentas creo que es muy importante que ahora los productores pues aborden este tipo de temas, ¿no? Porque aunque nosotros damos la noticia, pues desafortunadamente a veces quizás no tenemos
ese ojo, esa visión de cómo armar y dar ese mensaje que están dando ahora en la película y también en el documental Detrás de las Almas, que mucho se ha dicho del ZLN, pero no solamente es el ZLN, sino todas esas comunidades indígenas que están sufriendo violencia y que muchas veces pues no se dan a conocer porque el gobierno simple y sencillamente quiere minimizar, quiere que no se sepa, pero nosotros tenemos también esa obligación de hacerlo, ¿no? Y pues realmente yo creo que nosotros representamos a muchos compañeros que en este momento están sufriendo violencia, están pasando por amenazas y quizás no saben cómo hacer para salvar su vida, ¿no? Creo que eso nos pasó y creo que creo que a muchos compañeros que fueron asesinados les costó tomar una decisión de abandonar tu trabajo, abandonar tu lugar de trabajo y irte, ¿no? Pero también otro de los elementos que yo considero que tampoco pudieron tomar esa decisión es la situación que no hay el apoyo. O sea, a nosotros nos costó y realmente no recibimos un apoyo de parte de organizaciones defensoras, no tuvimos el apoyo hablemos de organizaciones internacionales como la ONU, OIM, o sea, nada. O sea, tuvimos que irnos bajo nuestros propios medios a un lugar incierto, sin saber qué iba a pasar más adelante. Y bueno, en este documental se aborda precisamente ese tema y creo que es el momento que todos debemos, los compañeros periodistas, creo que es un momento muy importante para que nos volteen a ver, para que se dé cuenta también la sociedad, o sea, qué es lo que pasa, qué es lo que un periodista hace para llevarles esa noticia, ¿no? O sea, que ellos abren ese periódico o escuchan la televisión, escuchan la radio, ven la televisión, las redes, plataformas y todo eso, pero ¿qué hay detrás de todo eso que hay al lector le llega y qué tan fácil es una nota, ¿no? Pero no saben qué tan difícil ha sido llevarles esa información, ¿no? Y la verdad es que creo que considero que debería de hacerse más documentales de este tipo, como los que hoy se están exhibiendo, para saber la realidad, ¿no? De un antes y un después, o de lo que está pasando actualmente, ¿no? Fíjate que escuchaba lo que decía Santiago de este tema y creo que por el lugar de donde venimos, finalmente Héctor y yo llevamos 20 años trabajando juntos, haciendo reportajes periodísticos y eso nos ha condicionado mucho a la hora de hacer un documental. Ayer lo platicábamos acerca de qué poco nos permitimos en realidad a la hora de hacer el documental de utilizar otro tipo de recursos. Cuando nos pusimos a revisar el material que había en N+ sobre el zapatismo y 30 años, y particularmente todo lo que se había grabado esos días, los días del levantamiento zapatista, pues encontramos mucho material y en el fondo lo utilizamos totalmente de una manera periodística. No nos dimos realmente grandes posibilidades. No hay un solo disparo que no haya ocurrido ese día, esa semana, no hay un audio que no sea de ese lugar. Es decir, nos dimos en realidad casi ningún tipo de margen respecto a lo que hubiéramos hecho en un reportaje y creo que tiene que ver con de dónde venimos. Y venimos de hacer periodismo, efectivamente, eso hace que sea muy riguroso, digamos, el acercamiento. Ninguna de las escenas que salen en Después de las Armas es una escena generada, platicada o planteada para que ocurriera, sino que todo es realmente lo que estaba pasando. En el momento incluso de las entrevistas, nunca pedimos que hicieran cosas los personajes. Entonces, sí creo que es interesante desde dónde te acercas al documental. Nosotros venimos del periodismo y en realidad aplicamos los mismos principios al documental. Nada más para agregar bien poquito a lo que dicen todas.
ahorita lo decía muy bien Mari, realmente este documental no debería existir, ninguno de los dos documentales debería existir. Creo que esa es la máxima que tenemos normalmente los periodistas, ¿no? En México no deberían existir muchas de las historias que estamos contando. Existen porque se están escribiendo y las estamos escribiendo, pero porque están sucediendo. Y es bien doloroso para nosotros cuando estamos en la calle, empezamos a escribir, es muy doloroso escuchar. Muchas veces no pareciera porque no sale en la tele, no salen los reportajes con Denise, no salen en otros lados, pero normalmente hay muchas personas que les duele o que nos duele mucho al momento que estamos escribiendo, que estamos tratando de narrar, que estamos pasando el reporte. Hay un montón de dolor realmente y lo vamos interiorizando. Hay un momento en el documental donde yo les digo, pues chino, o sea, tan así que ni nosotros nos damos cuenta cómo nos vamos endureciendo, cómo nos vamos formando una coraza. Y nos van pasando un montón de cosas, o sea, el estrés y junto con un montón de enfermedades, o sea, no sé cuántas compañeros ustedes han visto pasar con 20 años que se han enfermado, incluso que han muerto, ¿no? Por situaciones propias del estrés y de toda esta violencia. Es muy difícil pasar a ser acá, lo he platicado ya varias veces y creo que Santiago se va a sentir muy mal si lo vuelvo a decir, pero me resistí mucho a ser personaje, sobre todo porque creo, y lo digo firmemente también aquí, y con esos días que he reflexionado mucho junto con Santiago, con Mari, me resistía a sentirme y a saberme víctima también. Eso. Entonces, pero Mari lo dijo muy bien, o sea, somos dos casos aquí que ahora somos personajes, pero que son muchísimos más afuera. O sea, ahorita lo platicamos Héctor y yo antes de entrar aquí, atrás de bambalinas. Ayer unos amigos del diario Discusión, un sitio de Sinaloa, de Culiacán, le balearon su sede, allá en Culiacán, en el pleno centro de la ciudad, donde hay un montón de cámaras, 2 tipos arriba de una motocicleta, 12 disparos en contra de la fachada y además una roca con un mensaje. Y el mensaje es muy claro, yo no lo he leído y no les voy a decir que es textualmente, pero el mensaje es muy claro, ellos cubren política. Entonces, si alguien se incomodó, pues por ahí está, ¿no? Entonces, realmente, si la familia de verdad de Discusión fue agredida ayer apenas, ayer estábamos nosotros celebrando aquí el documental y ayer mis compañeras y compañeros estaban siendo agredidos. O sea, es una chingadera que pasen esas cosas, realmente, ¿no? Entonces, y además con la manta que está afuera. Ajá, y además con mantas, hay mantas y murales, o sea, está Javier, está el de Humberto Millán. Humberto Millán es el fundador de ese diario y fue asesinado en 2011 por escribir sobre política. Y en la fachada está la manta de Millán y es el fundador del diario y es donde dispararon. Eso tiene también otro mensaje. Es todo un mensaje. Realmente es muy triste. Yo no me quería asumir víctima, pero es también entender esta parte. Y es también saberme que formo parte de una sociedad. Hay un amigo académico que dice, si nos pusiéramos a contabilizar todas las personas que somos víctimas en México, creo que nos falta país. Porque en estos cálculos que hacen los sociólogos, psicólogos y más, donde dicen que pues está la víctima directa, y luego las indirectas, y luego te vas haciendo círculos y círculos, porque todas esas personas fueron afectadas o son afectadas por algo, porque esa persona que hacía fulana cosa en el trabajo, o porque estudiaba, o porque es el que iba por las tortillas, lo que sea, ya no está. Si nos contamos así, entonces realmente habría que entender que todas las personas que estamos aquí estamos siendo víctimas de algo. Entonces, ayer lo decía, y lo decía hoy en la mañana con Gaby, que anda por ahí, que o sea, si esto que hacemos, si esto que estamos aquí haciendo, que tratamos de escribir todos los días, que tratamos de reflejar en cosas de corto, mediano y largo plazo, como los documentales, si esto ayuda mucho a que ustedes se emperren, que están allá afuera, que están acá atrás, de verdad qué chingón, ¿no? Qué chingón y felicidades porque sienten eso, ¿no? Es muy difícil, es muy duro es plantearlo, porque esto que yo le estoy diciendo pareciera que yo lo estoy repitiendo también de las madres buscadoras, lo estoy repitiendo de las familias que han sido torturadas con sus familiares, ¿no? Durante la guerra contra el narco, o sea, y es bien fuerte y es bien difícil asumirlo, saberlo y estar aquí, ¿no? O sea, yo agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho estar con ustedes, de poder compartir, Santiago, con el equipo, porque sí,
pues es rudo, es la palabra. Y bueno, es muy difícil porque efectivamente creo que no estamos muy preparados como para... O sea, uno como persona, me imagino, yo cuando vi sus películas, las dos, que tuve el privilegio de verlas creo que antes que nadie, a mí me pasó algo muy chistoso con las dos. Lo primero vi después de Las Armas y me preguntaba mucho qué había pasado en esos 30 años entre ese día, el primero de enero, y el día que estaba viendo esa película, que debe haber sido como el 20 de marzo, por decir una fecha. Y me preguntaba mucho sobre cómo habrán cambiado esas personas que vivieron un acontecimiento tan violento, pero al mismo tiempo, y desafortunadamente, tan liberador para ellos, ¿no? Es decir, esta cosa de la resistencia, de mantener tus tierras, luchar por otra cosa para que el espacio que tienes, para que tu espacio vital se mantenga, pues es al final de cuentas un poco la liberación también, ¿no? Desde ese lugar. Y me preguntaba, o sea, decía, durante estos 30 años, ¿cómo habrán ido cambiando, ¿no? Después de recibir un tiempo, un momento y participar en un suceso tan violento que evidentemente algo cambió. Y me pasaba con ustedes también después cuando vi Estado de Silencio, porque me preguntaba, híjole, qué fuerte y qué jodido que tenemos que desplazarnos o tenemos que vivir con miedo por ejercer un oficio, ¿no? Y al mismo tiempo es igualmente liberador, imagino, cuando terminas de hacer una nota o una investigación, y que independientemente de los peligros o las situaciones que pasan, siempre es también la parte de la libertad que tienes, ¿no? ¿Pueden hablarme un poquito de eso? Un poquito sobre esas sensaciones que ha sido terminar las películas, en su caso sus personajes que están en Chiapas, no pudieron estar acá, pero están en Chiapas, un poco cómo sienten que es ese proceso de la liberación después de un proceso tan largo, tan complicado, de hacer películas y de hablar de los temas de los que hablamos, porque no es fácil, digamos, abordarlos desde ningún lugar, ¿no? O sea, no quiero entrar en el lugar emotivo, pero desde el lugar laboral, por decirlo de alguna forma, ya empieza a ser muy jodido, ¿no? Pues mira, es curioso, te voy a contar, todos nuestros personajes realmente, esa liberación no se dio hace 30 años, se dio hace más tiempo. Ellos, antes de levantarse en armas, estuvieron, vamos a decir, en un promedio 10 años antes preparándose. Ahí es donde realmente nosotros les decíamos, es que tú pasaste de ser un campesino a ser un miliciano, ¿no? Porque a ellos no les gusta autonombrarse guerrilleros, milicianos. ¿Y en qué consistía eso? No solamente era el tomar el arma, el aprender a disparar, cómo tienes que poner la culata, tiras al piso, cómo avanzas en un entrenamiento militar. Era mucho más profundo. En el momento que tú aquí dices, aquí no hay hombres y mujeres, hay milicianos, ¿no? Se acabó, no hay roles de género. Las mujeres lavan, los hombres también. Las mujeres disparan y comandan, los hombres también, ¿no? Entonces se rompen esos roles de género y además que tú le digas a una mujer, como la capitana Elisa, que vio morir a su mamá a los 5 años y se quedó huérfana, impotente, y dice, ahora tengo un arma. Y además le dicen, aquí hay una píldora anticonceptiva, tú eres dueña de tu cuerpo, decide por él. Y ella se casa y tiene hijos hasta los 32 años, después de que deja el movimiento. Entonces realmente esa transformación vino mucho antes. El 1 de enero, ellos se levantaron para que no sucedieran más las miserias que habían pasado. Ellos era el momento y no encontraron otra forma más que la lucha armada. Pero el miércoles que se estrenó la película hablé con ellos y te voy a decir que la liberación llegó ese día. Porque durante 30 años el micrófono para el movimiento zapatista lo tuvieron los liderazgos, no lo tuvieron ellos. Y por primera vez se escuchó la historia de las personas que se pusieron un pasamontañas para que ya no se murieran más mujeres por faltas de vacunas, para que pudieran tener una casa digna, agua potable, salud. Al fin se conoció su historia. Entonces es una historia que estuvo 30 años guardada y su liberación, entre mucha alegría me decían ellos, gracias, al fin se conoce nuestra historia. Entonces, para ellos que hoy se sepa la historia de los milicianos,
la historia de esas mujeres que lograron empoderarse, lograron cambiar su vida y están cambiando la vida de sus hijas, porque es impresionante la vida de sus hijas. Una de ellas está terminando su segunda carrera, ¿no? Del mayor Benito, una de sus hijas, la menor, está en cursos de empoderamiento de la mujer y la mayor está estudiando una carrera, no recuerdo cuál, pero también trabaja en un taller. El hijo de Mario es ingeniero. Entonces, ahí es cuando ves que está permeando eso que los cambió hace más de 30 años, está permeando aquí, ¿no? Entonces, pues fue increíble que su voz, su liberación, llegara el miércoles en el Festival de Guadalajara. Qué lindo. Sí, o sea, creo que estos momentos de cierre y de también como muy catárticos de trabajar un proyecto tantos años y de repente llegan estos momentos de, pues literal como que pones el barquito en el agua y ya lo ves alejarse, ¿no? Poco a poco. Y después de muchos años luego no lo quieres soltar, ¿no? Estás como de, ¿ya cerramos el corte o no? Pues sí, pero todavía le falta esto. Pues, o sea, hay un momento donde ya lo quieres acabar y no lo quieres acabar. En este proyecto en particular fue una edición complicada. Era, a la hora de construir la historia, era muy fácil que viendo la película y viendo a Mari quisieras entender cuál era la realidad del migrante, ¿no? Si de repente Marcos estaba haciendo un caso de hacer todo un memorial de víctimas y de desaparecidos, que no quisieras entender quiénes eran esas personas desaparecidas. O sea, cómo lograbas mantener la aguja en ellos, porque además ellos, pues por su misma profesión, no quieren la aguja sobre ellos, la quieren pasar para allá, ¿no? Entonces, había un reto de cómo hacer que la historia no se nos desbocara hacia temas que nos golpean a todos y que son importantísimos, pero decir, no, hoy tenemos que hablar de esto, ¿no? Entonces fue una edición compleja, larga, de repente ya quieres acabar el documental. O sea, para mí es muy... O sea, siempre pienso mucho en ustedes como... ¿Qué es que te sientes ahí, te veas allá arriba de este tamaño, ¿no? O sea, sobre todo cuando no escogiste esto, ¿no? O sea, si algún día yo me hubiera entrevistado, pues yo vine al Festival de Guadalajara cuando era estudiante de cine, entonces pues, me gusta el festival, me gusta la butaca, he visto muchos documentales, pero pues, yo no sé si hace 20 años ya les pasaba por la cabeza, sí, seguro un día vamos a traer a 8 chilangos siguiéndonos por todos lados, ¿no? O sea, entonces es una sensación que yo creo que tiene que ser muy particular, pero que hablando de estas cosas como muy liberadoras, pues a mí cada documental me parece, siempre me emociona empezar un nuevo proyecto porque es hacia dónde van a llegar esos puentes, ¿no? Hacia dónde, quién voy a conocer en este viaje, con quién voy a conectar, porque pues, en pantalla vemos esto, ¿no? Pues justo veníamos platicando ahorita Marcos y yo, todas las personas que grabamos en Culiacán que no están en pantalla porque se quedaron fuera, ¿no? Pero son personas que conocimos, que también nos dieron acceso, que también nos platicaron su punto de vista. Llega un punto donde todo eso, pues, tristemente tienes que hacer tu selección de qué se va a ver en el documental, pero yo como persona me llevo todas esas charlas. Y eso es, la verdad es que algo que disfruto mucho de lo que hago, de que cada proyecto me lleva a entender y conectar y realmente nunca sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, puedes tener una noción, pero llega un punto donde los empiezas a seguir a ellos y te dejas llevar por eso. Y es increíble poder, hace 6 años no sabíamos que todos nosotros íbamos a estar aquí hoy, ¿no? Y eso es algo mágico de que un proyecto, puede ser un documental, pero también puede ser un artículo, puede ser un memorial, son diferentes cosas que todo te lleva a un momento y por eso es muy, muy noble el hacer documentales, el hacer periodismo, porque te encomiendas a hacer algo que en algún punto genera comunión y genera puentismo y genera que hoy 6 personas platiquemos. Y para mí eso es
pues un lujazo y la razón por la cual lo haces también, ¿no? O sea, la película como producto, pues es hasta inmaterial ya, o sea, ya nunca la vas a agarrar. Antes todavía tenías la cajita, ahora no tienes ni eso, pero sí tienes esto. Y eso para mí es la parte más liberadora, que en esos momentos de hacer una película dices, ya quiero estar con Fito sentado en el sillón platicando de eso. Sí, bueno, pues yo creo que la liberación, al menos en mi caso, ha empezado en estos momentos que la sociedad, todo el público está empezando a ver el documental, pero además creo que el objetivo creo que se ha cumplido de mover esas fibras, de que la sociedad, los jóvenes y todos entiendan la importancia de nuestro trabajo, pero además la importancia también que ustedes como sociedad exijan ese derecho a estar informados, pero de repente sientes como que retrocedes estos últimos 2, 3 días, pues uno de los restos que encontraron en un pozo era de un compañero que estaba en la lista de desaparecidos y hoy está en la lista de muertos. ¿Sí? Como dice el compañero, ayer hubo agresiones contra un medio de comunicación y pues no podemos seguir indiferentes como sociedad, ¿sí? Ustedes también tienen que exigir, pero también creo que deben de acompañarnos a cada uno de los compañeros que están allá de este lado y nosotros ahora de este lado, porque creo que ahí vamos a empezar a sentir ya esa liberación y creo que voy a decir, wow, sí valió la pena, ¿sí? Estar hoy contando mi historia. Pero también quiero decirles que pues esto también nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Porque creo que el material está moviendo esas fibras y pues, o sea, si ustedes nos dejan solos como sociedad, pues ¿de qué va a servir todo, no? ¿De qué va a servir todo ese esfuerzo? Y creo que no voy a sentir esa liberación total, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que la sociedad se dé cuenta de la importancia que hacemos cada uno de los periodistas, de los que estamos aquí hoy y de mis compañeros que están allá, de aquel lado, ¿sí? Y ojalá que todos, que mis 4 compañeros en el documental sientan esa liberación y que se sientan satisfechos de haber estado en este documental que no ha sido fácil, realmente no ha sido fácil. No es fácil para un periodista estar de este lado, que te entrevisten, porque nuestra misión es al contrario, ¿no? Pero que ojalá y que el esfuerzo que hicieron los productores, todo un equipo que durante pues 5 años, en mi caso fueron 2 años de entrevistas, pues valga la pena, la verdad. Yo creo que me voy a sentir satisfecha y liberada cuando yo vea a una sociedad marchando, exigiendo justicia, acompañando a mis compañeros en cada estado y brindándonos ese respaldo. Muchas gracias. Marcos. Fíjate, Fito, que conmigo fue algo muy curioso, porque conmigo fue en la película es todo un desarrollo de personaje, porque, si no me equivoco, Jesús y yo fuimos de los primeros entrevistados y que gracias, no salió nada de aquello, pero luego tuvimos una segunda entrevista antes de que pasara pues todas estas broncas que tuve el año pasado. Y en algún momento del año pasado, en marzo, si no me equivoco, el año pasado, nos sentamos a platicar y platicar todavía más, ¿no? Entonces, por eso que un día vi el docu, de pronto me verán con más barba de pronto y de pronto con menos barba y así, ¿no? Y más cachetón y menos cachetón. Entonces hubo un desarrollo de personaje completo.
Pero es bien interesante, y te lo digo ya de manera muy personal, se los digo de manera muy personal, porque de mí en 2019, ¿no? a yo hoy, ahorita, fíjate que también he cambiado muchas cosas de pensamiento al respecto, ¿no? Sostengo mucho lo que aparece ahí. Y hoy he aprendido mucho de compañeras, de amigas, sobre todo mujeres, como Patti Mayorga, lo platicamos un poco hace rato, como Marcela Turati, Darwin Franco, que es de aquí de Guadalajara, Dalia Souza, compas de Sinaloa, como Alexandra Figueroa, que es una compañera que es de las recortadas en el docu. Y más, ¿no? Y he reflexionado mucho sobre algo bien importante. Y lo platicamos ayer, Mari y yo, sobre la importancia y la necesidad de que nosotros nos abracemos y que nos sigamos sosteniendo y de que sigamos nosotros haciendo esto de una manera acompañada. Y si nadie nos acompaña de afuera, pues ya que estamos nosotros acompañándonos, cuidándonos, protegiéndonos. O sea, esta onda que nos han vendido mucho últimamente, en los últimos años, y qué bueno, el tema del autocuidado, porque y de verdad es bien importante y bien necesario. El tema de crear redes y comunidades, el tema de acuerparnos, ¿no? Esta filosofía feminista de acuerparse, de verdad es algo bien hermoso, es algo muy importante, porque como lo decimos en el docu, y lo repito, y son palabras de Javier Valdés, el buen periodismo carece de sociedad civil que lo acompañe. Y es muy cierto, esa es una realidad. Pero yo agrego que no podemos estar a expensas de que siempre quiera acompañar a la sociedad civil. Finalmente lo vamos a hacer, lo queremos hacer y tenemos ganas de hacerlo. Y si nos desean acompañar luego, qué chingón. Pero lo que sí creo yo hoy y firmemente es que este buen periodismo no existe y no va a existir si no hay este acuerpamiento de periodistas, ¿no? El vernos, el criticarnos, el hablarlo, el decirnos, oye, Denise, no me gustó tu comentario que hiciste, oye, María, no, podemos hacer las cosas así, y tomarla como crítica y construir la crítica y construirnos sobre eso. Hoy más que nunca necesitamos los y les periodistas de México, sobre todo en México, y a los compas desde Centroamérica que están pasando por situaciones muy similares, políticas. Necesitamos sentarnos y discutir todas estas pinches violencias que estamos sufriendo todos los días. Y necesitamos cambiar de veras ritmos y formatos y maneras de cómo hacer periodismo en México. Y necesitamos urgentemente hablar entre nosotros y abrazarnos y llorar. Llorar mucho. Porque nos han enseñado que un buen periodista no llora mientras entrevista. Y un buen periodista no sufre cuando entrevista. Y es mentira. Y nos han enseñado que no hay mejor historia, y que perdona la memoria de García Márquez, pero nos han enseñado que la mejor historia no es la que se cuenta primero, sino que la que se cuenta mejor. Y siempre estamos compitiendo a ver quién la tiene mejor, ¿no? Y es como, no, ya, basta. O sea, basta. Necesitamos abrazarnos y necesitamos crecer, necesitamos madurar y necesitamos mejorar nuestro periodismo y hacerlo más social todavía. O sea, de veras este esfuerzo de contar la vida de las comunidades de Chiapas, este esfuerzo de contar la vida de las y los periodistas, este esfuerzo que está haciendo el festival para llevar esas historias, se necesita más. Y necesitamos discutirnos, y necesitamos abrazarnos y necesitamos llevarlo y compartirlo, ¿no? Este desarrollo de personaje te lo agradezco porque lo tienes, ¿no? Y el mío, entonces es muy bonito y es muy hermoso porque ahora veo y digo yo, ¡y qué pendejo soy! ¿No? O sea, pude haberme evitado, si me hubiera escuchado yo esta madre, pude haberme evitado cosas, ¿no? Pero eso, justo eso, ¿no? Y gracias, Santiago, de verdad, te lo agradezco mucho.
Y yo nada más quiero sumar a esto que, o sea, porque lo dijo Marcos en el estreno el lunes, lo acaba de decir ahorita Maris, estas películas que no deberían de existir, no nada más existen, nosotros en estos 6 años, no hubo un día que no fuéramos tarde para acabarla, ¿no? O sea, la situación solo se fue poniendo peor. Entonces, claro, había una cosa de, pues sí, puedo seguirme con el personaje está buenísimo, ¿no? Entonces, pues sigamos ahí grabando. Y no, esa película tiene que salir ya. El comentario tiene que estar afuera para que pueda haber una liberación, para que pueda haber una catarsis, para que pueda haber un diálogo que genere. Nosotros ya no gobernamos qué genera ese diálogo, pero el diálogo tendría que ocurrir, ¿no? Entre todos. Y el zapatismo o sea, como movimiento, los periodistas como gremio y todo lo que requiere de salud el oficio para que pueda ejercerse debidamente, eso, o sea, es esencial, ¿no? Entonces, y estas películas suceden porque no nada más no deberían de existir, mientras las hacemos, la realidad las sigue reclamando, ¿no? Entonces creo que de ahí pues que son necesarias y son necesarias de que sucedan, de que salgan, de que se vean y después pues ojalá, y Marcos lo dice en el documental, ojalá algún día tengas toda una serie de notas de cocina, ¿no? Y no... Denise. Es que escuchaba a Marcos y tengo la impresión, nosotros no escogimos hacer periodismo para dedicarnos a la violencia. Eso nos cayó encima. Y tengo claro el recuerdo de cuando en los reportajes de Punto de Partida estábamos concentrados en la política, 2005, 2006, y de repente llegó el 2007, el 2008, los homicidios empezaron a disparar en el país y tuvimos que empezar a abordar estos temas. Y hace unos instantes le contaba a Marcos cómo siento que ha sido un camino de aprendizaje muy duro. Cometimos muchísimos errores al inicio, ingenuidades increíbles. Yo mandé, por ejemplo, a Héctor y a otro compañero, Carlos Valle, al entierro, al velorio del hijo del Chapo en 2000, ¿qué fue? ¿9? 2008. Y los mandé de vayan al velorio. Bueno, de milagro regresaron, ¿no? Les pusieron armas largas, en fin, entraron al velorio, una de las mujeres les dijo, qué valientes son. Pues sí, porque estaban, ¿no? Me acuerdo que en ese momento fueron a Badiraguato a ver si encontraban a alguien, en fin, una cantidad de insensateces que es una joya que estén aquí y que estemos todos bien. Y fuimos aprendiendo, una de las cosas que aprendimos es que había que abrazarse. Y después empezamos a hacer alianzas que no tenían nada que ver con las empresas, alianzas entre personas para decir, si vamos a Chiapas, ya sabemos con quién vamos. Si vamos a Culiacán, a Sinaloa, tenemos allá nuestros amigos. Si vamos a Michoacán, conocemos a los periodistas locales que nos van a ayudar y empezamos a hacer alianzas. Esas alianzas nos permitían ser más inteligentes a la hora de abordar estos temas. Pero finalmente es una tragedia generacional, porque, lo dice muy bien Marcos en la película, esto tiene un costo personal. Estar frente a ese dolor, estar frente a ese nivel de violencia, por supuesto que te pasa un costo físico y personal. Tener a un jefe de información secuestrado es una de las cosas más espeluznantes que me han ocurrido en la vida y que creo que le pueden ocurrir a cualquiera. Negociar con un criminal para que lo libere es obviamente otra. Pero al mismo tiempo quisiera sacar de toda esta tragedia que significa el periodo que nos ha tocado, es que hemos estado muy cerca de lo peor, pero también de lo mejor de la naturaleza humana. Y hemos visto personajes inauditos, y sé que todos van a compartir eso, gente que saca lo mejor que hay en el ser humano ante la enorme adversidad que enfrenta. Y yo quiero quedarme con esa parte del documental de Después de las armas, que es esos personajes que se levantan, que toman las armas, que se empoderan, que todos están heridos, que tienen esquirlas, que perdieron un ojo, que tienen un brazo que quedó prácticamente inutilizable. Y sin embargo, el enorme crecimiento interior, su capacidad de
establecer vínculos de una naturaleza más profunda, más igualitaria. En fin, creo que esto es un viaje colectivo. Nosotros somos parte como periodistas, hemos tenido que crecer y hermanarnos en el camino. Ustedes han sido testigos a través de todos los reportajes, de todo lo que ven en periódicos, en la televisión, en la radio, de lo que nos ha ocurrido. Es difícil, pero creo que también nos ha obligado a un viaje interior y a humanizarnos, y en la medida de lo posible, ojalá no naturalizarlo como simplemente parte del paisaje. Creo que ese es el mensaje. Detrás de cada historia hay un periodista, hay un esfuerzo, y detrás de cada tragedia efectivamente hay una víctima, pero también hay un héroe, y hay que retratarlo y hay que caminar juntos esperando salir pronto de esto. Juntos, porque no solo es la violencia contra los periodistas, es la violencia, punto, contra todos. Ojalá encontremos colectivamente la forma de hacerlo. Claramente, por el momento no lo hemos logrado. Ayer cuando salíamos de la función, me encontré un amigo y íbamos platicando de lo duro que había sido ver Estado de Silencio. Digo, o sea, es bien duro ver las películas, lo digo yo desde mi lugar, tenemos una salita no tan grande como esta, chiquita, donde bueno, yo me siento y veo las películas para hacer la selección. Y entonces me acuerdo que estas son dos de las películas que en el ejercicio de intentar generar un diálogo desde la postura del festival, pues son de las que más duro, o sea, con las que sale. Yo me acuerdo que acababa agotado porque es muy fuerte escuchar los testimonios de las personas y sobre todo tratar de ponerte en su lugar, ¿no? Un poco. Entonces, en ese sentido, ayer que salíamos de la función, me encontré un amigo y me decía, qué interesante porque tú ves la dureza de las películas, las dos tienen partes muy duras, pero siempre hay una cosa como de fe, ¿no? O sea, sí sales muy golpeado, en el mejor de los sentidos lo quiero decir, pero al mismo tiempo también como que de las dos películas al final había algo como que sea una luz pequeña, pero algo tenían, ¿no? O sea, algo hay ahí de, como que sí estamos muy jodidos, como sociedad, como país, políticamente, socialmente, etcétera, pero al mismo tiempo, y comparto esa parte que decía Denise, o sea, al mismo tiempo, pues también hay gente chida, ¿no? Y hay gente que, o sea, como ustedes, que trabajan todos los días para, desde un lugar específico, hacer un país mejor, ¿no? Quiero hablar un poquito sobre cómo podemos empezar a pensar en mejorar nuestra situación social a través de estos esfuerzos que hacemos desde el lado de la gestión cultural, en nuestro caso, pero ustedes desde el lado de la creación cinematográfica, desde el lado del periodismo y los reportajes. ¿Cómo ven ustedes que podemos empezar a mejorar y cómo podemos hablar un poquito sobre los lazos, de esos que estamos hablando mucho ahora, pero también para que después abramos el micrófono a preguntas y respuestas de la gente que nos acompaña? Quiero dejar o sea, ¿cómo ven ustedes eso para poder generar un cambio positivo? Porque la parte negativa ya existe y esa es digamos, la que nos abruma, ¿no? Pero ahora tenemos ciertas responsabilidades para poder, por lo menos desde nuestros pequeños lugares, cambiar un poco nuestros contextos o nuestros espacios. Pues eso es una pregunta justo que, ¿no? Todos deberíamos dedicarle mucho tiempo a responder. Y creo que sobre todo para mí, en todo este viaje de aprendizaje que es hacer un documental, o sea, temáticamente de las personas, o sea, creo que la conclusión a la que siempre llego en todo documental es eso, ¿no? O sea, hay como una manera de hacer cine como con un pie o pensamiento más de marketing. O sea, claro, ves el documental de los delfines y al final no consumas popotes. O sea, todo bien, no consumamos popotes, pero no, o sea,
no es el primer, creo que un buen documental, y creo que estos dos lo comparten, es quiero saber más, ¿no? O sea, quiero platicar con esas personas retratadas en Chiapas, quiero platicar, o sea, los veo cuando los puedo lograr ver como personajes, yo quiero saber más de ellos, ¿no? Y quiero entender más su realidad. Y creo que el poco tiempo que le dedicamos a todo lo que no es nosotros o nuestro espacio inmediato familiar, nuestra casa, creo que ahí está la génesis del problema. O sea, no podemos ver estos documentales o muchos otros que están allá afuera y apagar la tele y apostar por seguir exactamente nuestra vida como estaba antes. Y creo que el documental no, o sea, vaya, no tengo ni las ganas ni la capacidad de yo decir, y esto es lo que hay que hacer, porque yo no sé, ¿no? O sea, pero sí creo que todos juntos sí sabemos. O sea, y entonces creo que es una cosa de platicarlo, y de repente quizás la solución a cierta crisis en Sinaloa se ve de una manera, pero en Tapachula se ve de otra, ¿no? O sea, no nos vamos a aplicar la misma medicina a todos porque las realidades son distintas. Y creo que, pues sí, o sea, para mí, sí me viera obligado a tratar de apostar por una primera parte del esto es la imaginación. Porque creemos que alguien más nos va a dar la respuesta. Y creo que más bien de leer a Marcos todos los días, a mí se me deberían de ocurrir mis propias ideas de cómo yo puedo participar en esa realidad. ¿No? Marcos no me lo tiene que decir, Marcos ya me está haciendo la mitad de la tarea, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que involucrarnos y eso requiere tiempo e imaginación. Si metemos, creo que esos dos primeros componentes ya iremos muy de gane, porque como sociedad estamos muy atomizados y si participamos en informarnos y de esa información la compartimos con nuestra gente y empezamos ahí empiezan a salir soluciones en colectivo y las soluciones en colectivo siempre van a ser más fuertes que las soluciones individuales. Entonces, ese es como un poco mi sentir. Gracias, Santi. Héctor. Y yo creo que está sucediendo algo distinto, ¿no? Ya me parece que a partir de esta inclusión, y me parece acertado el panel, porque no es periodismo y cineastas. No son periodistas y cineastas. No había por qué estar peleado. Y me parece que mucho tiempo hubo esa razón de quién hace cine y quién no. Ahorita me parece que esta inclusión, desde el punto de vista de los creadores, suma, ¿no? ¿Por qué? Porque los cineastas voltean a ver personajes que tal vez no habían volteado a ver. Y nosotros los periodistas nos atrevemos a hacer historias y llegar a unas consecuencias que tal vez antes no nos atrevíamos a llegar, ¿no? Y le estamos apostando a esas nuevas historias. Entonces, esa inclusión me parece que es buena desde el punto de vista de los creadores. Y en el camino, tú dices, ¿cómo podemos cambiar? Yo creo que hay algo que a mí me dejó marcado de esta película, que consideramos nuestra primera película, en mi caso es mi primera película. No sé quién cambió a quién, ¿ok? Porque durante mucho tiempo que estuvimos hablando con ellos y teníamos que detener la entrevista, porque déjame decirte que ellos no habían contado esta historia nunca. La primera vez fue cuando fuimos Fátima, Monterrosa y yo a Chiapas y estuvimos una semana con ellos platicando 3, 4 horas con ellos, 5 horas, todo el día, pasamos 7 días con ellos. Y no sabes cuántas veces ya durante el rodaje tuvimos que detener la cámara y darles un tiempo para que ellos asimilaran y procesaban todo lo que estaban reviviendo, ¿no? Estaban revisitando un conflicto armado. Tener esta paciencia, y como me dijeron ellos, es que tuvieron mucha paciencia con nosotros. Yo no sé si nosotros con ellos o ellos con nosotros, porque ellos enfrentaron esta historia y conforme fue avanzando el rodaje, ellos vencieron sus miedos, pero nosotros también. Ambos lados, digamos, nos volvimos una misma unidad, perdimos nuestros miedos y al final te das cuenta que no va a haber forma que
los personajes de nuestra historia, Benito, Elisa, Mario, Felicia y Luis Miguel, se vayan a salir de nosotros, van a estar siempre. Y me parece que aceptarlo, así como aceptamos hoy estar en un panel juntos, me parece que esa es la forma desde creador de mostrar estas historias humanas, íntimas, profundas, es la forma de nuestro granito, pues. Y con esto tengo que disentir de ustedes, a mí me parece que qué bueno que se hizo esa película, porque el conflicto armado del EZLN le dio visibilidad a comunidades y a personas que antes no tenían visibilidad. Y un poco en ese sentido se encuentran o sea, nosotros encontramos esa realidad y creo que ellos también son más conscientes aún de lo importante que era lo que hacían, ¿no? O sea, creo que ese es otro punto como muy fuerte en el que de repente hacemos cosas y no estamos muy conscientes de las consecuencias, sobre todo cuando son positivas, porque cuando son negativas todo el mundo es rápido y va y todo el mundo te dice que la cagaste, ¿no? Pero cuando las consecuencias de lo que hacemos son positivas, a veces no tenemos mucho contexto. Creo que, por ejemplo, eso es algo muy lindo de esto que acabas de decir, ¿no? Que ellos sí se dieron, como que ellos también se dieron cuenta que habían hecho algo que era inusitado, pero que además era muy importante por el tiempo en el que estaban. Déjame decirte que algo que fue muy duro en las proyecciones que nosotros les hicimos a ellos durante el rodaje, ellos no conocían, en primer lugar no sabían que lo íbamos a hacer, se los pusimos. Y cuando ellos lo vieron, por primera vez escucharon los adjetivos que les ponían, cómo les decían transgresores de la ley, cómo les decían estos presuntos indígenas, estos extranjeros, ¿no? Los llamaban, era un lenguaje peyorativo a las personas. Y también vieron por primera vez cómo se veían ellos hace 30 años, porque uno no se ve a sí mismo. Ellos se empezaron a ver ahí, empezaron a conocer sus muertos, porque tampoco se habían visto, no habían visto muertos, porque estaban en combate. Vieron los muertos y también fue muy poderoso cuando Luis Miguel se ve herido en el hospital. Y a mí me gustaría algún día poder llegar a ver algo que yo haya hecho 30 años atrás y ver cómo era yo. Me encantaría, pero a él lo dejó sin palabras. Por eso para nosotros fue importante que ellos vieran esas imágenes y entendieran también la trascendencia que iba a tener, ¿no? Y que la tuvo en sus vidas, sin duda. Muchas gracias. María, por favor. Sí, gracias. Pues mira, como tú decías, que dentro de todo esto, sí, que tú ves que pues hay un poco de esperanza, de luz, que nosotros pues queremos que creemos aún, ¿no? Creo que es una necesidad de nosotros de creer en que todavía estamos a tiempo, que una sociedad despierte y que vea las realidades como nuestros indígenas, no solamente de Chiapas, porque ahí en México tenemos muchas etnias, y que pues vean y que apoyen también a su desarrollo, siempre y cuando respetando sus usos y costumbres, ¿no? Y bueno, esas red de apoyos que muchos que está planteando Marcos también se pueden hacer, o sea, ellos mismos pueden hacer sus redes de apoyo y como dice también, abrazarnos, ¿no? Buscar esa esperanza entre nosotros, alentarnos que este México puede cambiar, ¿no? A través pues de ver toda esta situación de violencia, pero sí también hay cosas buenas que te dejan estos documentales, que te dejan esta película, que te dejan a la reflexión de ver cómo puedo ayudar, cómo puedo integrarme, cómo puedo ser parte también de ese cambio, ¿no? Ser parte, unirme a ese cambio, apoyar desde donde yo estoy, cómo mejorar toda esta situación, ¿no? Creo que es la esperanza, para mí la esperanza y esa luz que quisiera ver y que quisiera que se concretizara es un día pues ver a esa sociedad que se levante, como dice Marcos, que salga de su confort,
que vaya y luche contra, no solamente con las causas de los periodistas, de nuestros hermanos indígenas, sino con las causas ambientales, con acabar con ese maltrato que hoy en día se ve contra nuestros animalitos o sea, no ser indiferente. Creo que esa es una forma de buscar esa esperanza, ¿no? De darnos ese aliento de esperanza nosotros mismos, pero también unirnos, o sea, hacer ese cambio, eso nos toca a todos. O sea, nosotros creo que hicimos una pequeña parte de demostrar y de pues también tener una pequeña esperanza. Yo la esperanza que tengo es que no me vuelva a ir, que después de este documental pues no tenga que sentir esa represalia, volver a escuchar otra llamada de amenazas o de alguien que me amenace, sino mi esperanza es que yo vuelva a hacer ese trabajo que me apasiona, que me gusta y que lo hago con todo el corazón. Y esa es mi esperanza como periodista, ¿no? Y que ustedes nos ayuden con esa esperanza, ¿no? Creo que es la esperanza de muchos de nuestros indígenas en Chiapas, de que cese una violencia que también hay y que se está convirtiendo, porque si en un momento fue porque pues se estaba exigiendo justicia, igualdad, o sea, ellos no tenían caminos, escuelas, y era muy necesario ya visibilizar de esa forma lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos de también expresarles a ellos que tienen aliados, que hay personas que se interesen por las causas de ellos y que la lucha de ellos no ha sido en vano. Sí, porque realmente yo la verdad tengo muchos ejemplos de muchos indígenas, de personas, de niños, en estas coberturas que yo he hecho en esos lugares, me han dado unas lecciones de vida que realmente digo, o sea, no, yo no puedo abandonarlos, no podría hacerlos. O sea, hay que abrazarles sus luchas. A las madres buscadoras hay que hacerles sentir que hay una esperanza hacia ellas de encontrar a sus muertos, porque yo creo que ellas lo que quieren, pues ya saben que no están, pero quieren una tumba donde llorarles. O sea, toda esta situación yo creo que pues hay que caminar con ellos, ¿no? Todos tenemos esa obligación también y la conciencia es que la sientan, sintamos esa necesidad de acompañamiento y de darles esa luz y esa esperanza en un futuro, ¿no? O inmediatos, sobre todo en un futuro, pero muy inmediato. Muchas gracias, Denise. Retomando un poco lo que estabas diciendo, a mí me parece que la misión última, porque decías qué es lo que nos toca hacer, creo que la misión última del periodista es en profundizar la empatía y al presentar humanamente a todos es quitar ese velo del otro, esa forma tan fácil de pensar que son otros distintos, lejanos y por lo tanto lo que viven, lo que les pasa no me concierne. Entonces, creo que la empatía es nuestro objetivo. Lo pienso, para mí nuestros 6 milicianos zapatistas de después de las armas son profundamente cercanos. Y creo que para cualquiera que ve el documental resultan personas profundamente cercanas. El pasamontañas, las armas y demás, era muy fácil sentirlos como distantes, otros, lejanos. Y en el fondo creo que detrás de toda historia hay ese objetivo y que la tarea periodística en el fondo es esa, acercar a los distintos para que los sintamos muy cercanos y por lo tanto los podamos entender desde la visión de lo cercano y no de lo lejano, no de lo ajeno, no del otro. Muchas gracias, Marcos. Yo coincido con todos, realmente pongo el reto, creo, será interesante, porque lo que dices, Denise, justo, o sea, me hubiera encantado escucharlo en muchas redacciones, ¿no?
yo ahorita me toca ya también ser editor y trato de llevarme esa tarea de, si no hay reportero sensible, seguramente vamos a tener una historia muy fría. Y creo que el reto está ahorita en el aire para muchas redacciones, el tener reporteros sensibles, periodistas sensibles. Me decía un editor, Francisco Cuamea, me decía dos cosas bien importantes que han marcado mucho mi carrera. La primera es, la paciencia es una virtud. Y la segunda, algo que he encontrado en ambos documentales y que por eso son, la verdad, grandes piezas, y algo que Denis, yo sé que lo sabes muy bien, es que para hacer una buena historia no se necesita buscar a los megapersonajes. Se necesita conocer a personas humanas y contar aquellas cosas que son sorprendentes y contarlas y narrarlas. Yo soy un convencido de que el periodismo no va a cambiar nada ahorita. Va a cambiar quizás un pensamiento, va a cambiar a alguien, te va a decir, oye, esto, pues claro, estos cabrones tienen razón. Y vayan ustedes a construir. De eso estoy bien convencido. Y tengo muchas ganas de ver cambiar muchas cosas. Y yo sé que ustedes también, por eso seguimos aquí, ¿no? Somos unos pinches ilusos. Pero me quedo nada más con estas dos cosas, o sea, hacer personas ordinarias, ir por historias de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, ser pacientes, y agrego el ser sensibles. Y creo que hoy las redacciones tenemos esa tarea, y es una tarea para las universidades, de veras, una tarea para los periodistas que ya nos formamos, porque tenemos que también aprender a desaprender y despojarnos de cosas. Y sobre todo, para las redacciones, para los medios de comunicación, para los jefes de estas áreas de prensa, de veras buscar seres humanos sensibles y ser empáticos también con sus necesidades. Eso, Ero. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Tenemos todavía unos poquitos minutos para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con el chico aquí de puntitos blancos, luego acá contigo el chico de lentes, con el chico que está al lado y después contigo de los lentes atrás. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Vélez y soy inversionista. Mi pregunta es, primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su trabajo y por lo que han hecho por México, más que nada por informarnos. Y mi pregunta es para Denis. Siento que en los últimos años, ha habido mucho asesinato, ha habido mucha violencia hacia periodistas en los últimos años y creo que parte de ello ha sido por parte también, inclusive por mensajes de odio que se encuentran en internet. Creo que más que nada por anonimato, porque es muy sencillo agarrar tu teléfono y escribirte en redes o algo de odio. ¿Tú cómo lidias con ello y qué te ayuda para que no te afecte? ¿Qué es lo que te ayuda para poder estar siguiendo con tu trabajo y ver que estos mensajes, estas amenazas y todo lo que ponen no te afecte a tu día a día? Gracias. Gracias. Bueno, de entrada creo que la violencia contra los periodistas no se origina en las redes. Se origina en los grupos de poder fáctico y estos pueden ser grupos criminales, pero también grupos gubernamentales, locales, grupos de poder, digamos, pero no creo que nos enfrentemos. La verdadera violencia a la que enfrentamos no está en las redes. La violencia en las redes existe y es, digamos, perniciosa y pues creo que cada quien encuentra una manera de manejarla. Hay periodos que es muy intenso y en esos casos yo en lo personal tomo una distancia y, digamos, intermedio. Nunca he dejado de estar atenta, pero sí pongo una intermediación, literal, a alguien, para filtrar, porque si no, pues sería imposible. O sea, hay momentos en que es una avalancha, creo que catártica, de cada una de las personas que escribe ahí, pero no veo por qué tenga yo que ayudarles como punching bag, ¿no? Entonces, que hagan su catarsis y yo trataré de protegerme de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. Acá de este lado, por favor. Ahí vienen nuestras chicas. Muchas gracias a nuestros chicos voluntarios que nos ayudan.
chicas y chicos. Bueno, mi pregunta es para Marcos y para María. Acá en Jalisco esto es como muy nuevo, bueno, no muy nuevo, pero se percibe de manera diferente. Hasta hace poco no había ocurrido que hubiera algún periodista secuestrado. Hace poco secuestraron a Jaime Barrera. Y pues la pregunta es simple: ¿cómo seguir haciendo periodismo cuando te afrontas a esta situación? ¿Y cómo hacen para seguir haciendo periodismo con la misma pasión a pesar de toda la adversidad que esto arrastra, ¿no? Ay, la verdad es que creo que estamos locos un poco. Mira, yo creo que esto es la pasión que te mueve. O sea, tenemos miedo, eso no lo voy a negar, que tenemos miedo porque somos seres humanos, somos seres vivos y tenemos ciertos sentimientos. Pero creo que nos da ese valor de llevar, no es que se gane la noticia, también, claro, también nos obligan luego de repente, ¿no? Pero yo creo que es más ese sentimiento, más esa pasión del trabajo que nosotros realizamos, que no es un simple trabajo realmente, porque si fuera un trabajo cualquiera lo dejas y dices tú, pues aquí ni voy a estar aquí arriesgando mi vida por algo. Pero yo creo que todos los que estamos en el periodismo y hacemos un periodismo, la verdad, bastante profundo, creo que nos mueve la pasión y eso mismo nos hace vencer ese miedo, ¿no? De ir a cubrir cierta información. Y creo que también es el compromiso que nosotros adquirimos, nosotros mismos, con la sociedad, con nuestro trabajo. La verdad, yo no podría dejar solos a una comunidad que está pasando por una situación difícil, o dejar sola a una persona que está haciendo un gran esfuerzo y veo que su trabajo vale la pena que la sociedad lo conozca y sea empático y de alguna manera la ayude. Entonces también es como poner nuestro granito de arena para ayudar a que se visibilice esa situación y que también, o sea, ellos reciban esa ayuda, ¿no? Porque si nadie se entera, como decimos, nadie se entera, si el gobierno logra su objetivo de que esa situación no salga a la luz, pues nadie se va a enterar y esos personajes van a seguir ahí sufriendo, siguen pues allá en el anonimato, no se conoce la labor que están haciendo o el sufrimiento que están pasando. Y entonces, pues, yo creo que eso nos mueve a muchos compañeros, ¿no? La pasión que tenemos y la responsabilidad de informar a la sociedad. Es bien difícil plantearnos la idea de que un día nos agredieron y el otro día vamos a salir, no a trabajar como si nada hubiera pasado. Ahorita decía hace ratito que necesitamos sensibilizarnos, de verdad, necesitamos ser personas sensibles y necesitamos reflexionar mucho lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. O sea, si algo me puso en peligro, tengo que saber, de veras tengo que reflexionar y saber, y no latigarme, o sea, eso lo he aprendido en terapia, no latigarme, no culparme ni nada, pero sí responsabilizarme de lo que he hecho mal también. Entonces, necesitamos ser también autocríticos. Y necesitamos empezar a conocer nuevas maneras y formatos para poder seguir contando las historias. O sea, sí, esto que dice María es elemental. Dos cosas. Primero, porque estamos locos. Hay algo mucho de eso. Pero la segunda es que también tenemos esta onda de seguir. Yo no voy a dejar de seguir contando historias de personas desaparecidas. Yo no voy a dejar de seguir contando historias de la ciudad, de Culiacán. Yo no voy a seguir dejando de trabajar esas cosas, las de las víctimas del narco. Yo no voy a dejar de hacerlo. Y no lo voy a dejar de hacer porque más, sobre todo lo que más me mueve es que de verdad tengo muchas ganas, tengo unas ganas tremendas, no tienes una idea de cuánto, de ir por la calle y no ir pensando en aquel edificio está hecho
por lavado. Aquel cine es del lavador fulano de tal. Tengo tantas ganas de ir a disfrutar una película en un cine y no estar pensando en que seguramente eso fue producto de lavado porque el dueño es un lavador del narco fulano. Lo decía, yo no creo que vamos a cambiar, pero sí vamos a ayudar a cambiar. Y esto ayuda a cambiar. Y ese es mi granito de arena que puedo hacer. Y esto es algo muy religioso, te lo confieso, es algo muy, muy religioso. Este es el don que tengo y lo tengo que trabajar y lo tengo que mejorar y tengo que ser mejor periodista, mejor persona y hay que hacer mejores cosas y buscar la manera de hacerlo seguro. Jesús lo dice muy bien en el documental, lo dice ahora, si tengo miedo y no me da y hay algo ahí, bye, aunque sea la super historia. Ya no, hay notas que ya no estoy firmando, hay muchas notas que ya no estoy firmando. Y al principio, te puedo jurar que hace 5 años todavía, decir, no, ¿cómo no voy a firmar la nota? Pues, el premio y el esto y el otro. No, mejor mi vida que la fama. Prefiero perder la fama que mi vida. Eso. Y porque toda la fama es efímero. O sea, ahorita se acaba y nos vamos y nos tomamos la foto, nos abrazamos y va, y al rato y nos vemos y se acabó. Y yo voy a regresar a Culiacán y voy a seguir trabajando. Yo no me puedo permitir, de veras, yo no me puedo permitir personalmente, no tratar de haber hecho un cambio. Para mis hijos, sobre todo para mis hijos, para mí, para mi esposa, y para ustedes que son los lectores, para ustedes que están también creando. Yo no me puedo permitir, de verdad, que mis amigos, como Joel, que está por acá, que la estoy viendo, yo no me puedo permitir, no me puedo dar del lujo de permitirme de derrotarme. Sí tengo que aprender y tenemos que aprender a darnos espacios de respirar, de parar, de reflexionar y de seguir. O sea, lo que pasó con el compañero de aquí, con Jaime, de verdad es tremendamente dramático porque más hubo una criminalización horrible en contra de su persona. No podemos permitirnos eso. Y no podemos permitirnos, y porque al otro día vamos a salir, o en algún momento vamos a salir. Entonces, pues eso, seguir haciendo periodismo, algún día lo voy a dejar de hacer. De veras, algún día, porque prefiero decirte que me encantaría decirte que voy a dejar de hacerlo porque ya estoy viejo y porque ya de plano no. De veras, me encantaría decírtelo. La vida y Dios tienen un plan y chingón y vamos siguiendo y seguramente yo voy a querer cambiarles cosas, ¿no? Yo quiero estudiar una maestría, quiero hacer cosas en la academia y seguir haciendo periodismo porque me encanta la chingadera. Entonces, pues es eso, cambiar, buscar, mejorar. Y más que ser valientes, ser unas personas fuertes y saber y aprender a desarrollarme en la sociedad donde vivo. Gracias por la pregunta. Gracias. Aquí adelante, por favor. Chicas, por favor, acá de este lado. Muchas gracias. Vamos acá primero, luego con él y luego contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto conocerlos. Mi nombre es Egberto Martínez, yo soy abogado. Y bueno, básicamente mi pregunta es la siguiente. Debido a los recientes sucesos de las elecciones presidenciales, ustedes como periodistas, ¿cómo ven a México en 3 años y a ustedes mismos diciendo todo esto en un documental que quizás a lo mejor veamos alguno en quizás 6 años? ¿Cómo ven la parte de la censura? Son 2 preguntas. Muchas gracias. Es una pregunta completamente abierta. Sí. Es abierta para Denise. Te aventamos la bolita así directamente. En el tema de lo que estamos platicando, pues no creo que la elección pasada tenga un efecto inmediato sobre el tema de la violencia. De la que estamos hablando, no veo qué cambio pueda implicar. Ojalá a mediano plazo encontremos una forma, y encontremos quiere decir en amplio sentido el Estado mexicano, pero no creo que una elección en este momento signifique un antes y un después
en la violencia que se vive en Chiapas, en un fenómeno mundial que es la migración como estamos viviéndola, tampoco en la forma en que están ingresando recursos por la venta de fentanilo, haciendo cada vez más poderosos y más ricos a los criminales. La verdad no creo que la fecha de la elección sea en ese sentido un antes y un después. Marcos, María, ¿algo? No, yo coincido Héctor. totalmente. Digo, creo que hay una, creo que por lo menos lo único que pienso y espero, y eso de veras, te lo juro, es como prenderle la veladora, es que de veras cesen los comentarios criminales contra periodistas. Eso es la verdad que si lo podemos ver de aquí a 3 años, uy, no sabes. No sabes. Ya sería una ventajototota y por favor, que nos escuchen, que nos graben y que se lo manden. Pues bueno, sí, es cierto. Yo creo que todavía no podemos ver nada. Y algo que me ha llamado también la atención es que tampoco se han pronunciado por cuál va a ser la relación con los medios, ¿no? No hemos escuchado nada. Esperamos que la señora presidenta electa pues hable del tema o simple y sencillamente se va a dedicar a ignorarlo, ¿no? Pero yo coincido con Denise que por el momento creo que no hay mucha esperanza. Me encantaría que nos equivocáramos. Le digo también, o sea, me encantaría, pero esperemos ver todavía, esperemos ver qué va a pasar, ¿no? Muchas gracias. Aquí adelante, por favor. Y creo que vamos a tener que cerrar contigo. Dale, gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues mi pregunta es igual abierta. Ustedes en 5 años, 10 años, ¿cómo ven que pueda el periodismo y el cine documental evolucionar o adaptarse de manera efectiva en la búsqueda y presentación de la verdad en esta era digital de las redes sociales, la violencia y las fake news? Sería para todos. A ver, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años a nivel de estos géneros hermanos y hacia dónde vamos? Yo creo que en ese sentido vamos bien, o sea, me refiero a que pues cada vez hay más gente, o sea, no nada más gente que lo quiere hacer, tiene una consecuencia a veces negativa, que todo el tiempo estemos como buscando la imagen y que todo tenga que ser capturado, pero también es muy emocionante pensar que la cámara de repente es tan democrática que ya no, o sea, en algún punto, ayer, solo en la Ciudad de México se producía el contenido y cuando se retrataba otro lugar, era gente de la Ciudad de México que se había preparado con cámaras y pues es un monólogo eso, o sea, vaya, no es un monólogo, es una monovisión y creo que eso afortunadamente está cambiando. O sea, hay gente talentosa a lo largo y ancho del país, o sea, lo platicamos a lo largo del proyecto, o sea, hay una crisis en los medios en el sentido de lo fácil que es desinformar, pero no hay una crisis de periodistas y de cineastas en México. Hay gente muy capaz, muy talentosa, muy probada y otras nuevas promesas. O sea, talento y ganas sobran. Y ahora cámaras también, que no me encanta, pero también, o sea, todo el mundo lo puede, o sea, puede salir y retratar algo. Y eso también va a moldear las cosas, ¿no? O sea, eso, ahora vemos que los festivales de cine siempre tienen presencia de periodistas que vienen y hacen contenido que antes estaban muy separados esos dos mundos, ¿no? O sea, y eso va a enriquecer y va a hacer que se generen nuevas cosas y que el discurso cambie. Y de la misma manera creo que el hecho de que haya jóvenes hoy que sean tan hábiles con las cámaras y o sea, ya puedes editar en el teléfono, ¿no? O sea, eso ha cambiado el periodismo ya, ¿no? También hay mucha gente que se
autodefine periodista y pues lo es porque agarra su celular y desde ahí cubre. Hay otros que quizás no aportan tanto y es complejo pues esa línea, pero sí creo que va a haber un cambio muy grande. O sea, y que creo que también, al igual que los documentales y al igual que pues, todas las cosas, el diálogo es lo que más enriquece. Y que nosotros como espectadores, hoy en día de una sala grande, pero también a veces del celular, sepamos exigir, ¿no? Y creo que también algo que me gusta del periodismo, o sea, de los periodistas que yo conocí en este proceso es el nivel de autoexigencia, ¿no? O sea, es muy fácil irnos sobre romantizar la situación y decir como ya nada más porque lo siguen haciendo está perfecto. No. O sea, ellos se autoexigen. No, esto no salió bien, esto puede mejorar, esto lo podemos, nos podemos profesionalizar en esto y esto. Y creo que, o sea, también es responsabilidad de la audiencia, del lector, del consumidor, o sea, según cuando estás del otro lado, nosotros también hacer que las cosas tengan, o sea, peso, que tengan consistencia, ¿no? Y creo que, bueno, esto sí ya es muy a título personal, pero pues también yendo al cine es una manera de pagar un boleto y tú estás ahí diciendo, pues aquí van mis 50 pesos a este tipo de contenidos, ¿no? Yo quiero que el Festival de Cine de Guadalajara siempre exista. No, pues voy a ir, ¿no? Antes que otra cosa. O sea, voy a ver las películas en el cine, hace que haya más cine y entonces es las ganas creativas que están flotando en el aire van aterrizando hacia allá. Si todos estamos consumiendo películas y noticias en Instagram, pues todo se va a ir para allá, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, y no es que eso no vaya a pasar, esa es la realidad, pero creo que también nosotros podemos hacer que esta cosa que puede ser muy emocionante pues, tenga carne, tenga cuerpo, tenga alma. Y volvemos a lo mismo que de las primeras preguntas. Pues eso tiene que también es porque tiene conexión humana, ¿no? No es desde la distancia, yo cuento mi historia y me da igual, ¿no? Es porque conecté y me senté y conocí a esas personas en la sierra, ¿no? Y me cambiaron a mí. Entonces, por eso ya lo digo distinto, porque me expuse literal mi piel a esa ósmosis que sucede y creo que la cámara y la facilidad de consumir y repartir información desde el hogar, literal, desde el baño sucede, ¿no? O sea, ahí no es el lugar, o sea, hay que salir, hay que exponernos en cuerpo y piel para ser cambiados y desde ahí entonces creo que nos podemos pronunciar y esa parte a mí me parece que es muy emocionante. Yo muy breve, yo te diría, no tengo una bolita de cristal para saberlo, pero me encantaría que hubiera más sinergia, ¿no? No solamente entre periodistas y cineastas, entre organizaciones, entre activistas de derechos humanos, o sea, que haya una apertura, ¿no? O sea, a cualquier historia, a cualquier persona, eso por un lado. Y rápido, y que ahora ustedes, o sea, nosotros ya hicimos, ahí está, que ustedes la vean, la critican, la consumen, la compartan y que además trascienda, que hoy sigas a estos dos periodistas y digas, ¿qué van a escribir? ¿No? ¿Cuál fue la imagen que grabó de la haitiana? Quiero conocerla. ¿Cuál es la consecuencia? Y que de nuestra película tú digas, ¿cuál fue esa declaración de guerra? ¿Qué decía? ¿Cuáles eran sus demandas? Si logramos eso, entonces espero que en 5 años podamos hablar de otras historias y lleguemos a consecuencias más profundas de esas historias. Muchas gracias. La última pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me surge la necesidad de saber qué sigue para la película, cuáles son sus siguientes canales de distribución, a dónde la vamos a poder ver en semanas, meses, años, hacia dónde vamos en este punto para ambas películas. Muchas gracias. En el caso de Estado de Silencio, esta fue nuestra semana de arranque, esto está comenzando.
La película va a empezar viajando por festivales. Nos gusta la idea de poder dialogarla y escucharla, pero también sabemos que son nichos y públicos acotados. Entonces también estamos buscando, todavía no es seguro, pero estamos buscando que haya un estreno en salas, que también es un tipo de película que no es difícil que compita con otras películas de entretenimiento, pero que sí tenga presencia en salas, y después que esté en una plataforma para, o sea, y tampoco descartamos llevarla a la televisión y que se pueda ver de forma gratuita. O sea, lo que más nos importa ahorita es que se vea. Es un año importante para que se vea la película. O sea, creemos, y esto sí es fe, ¿no? Pero que también posicionando bien la película, quizás sí podemos hacer que esta situación pues, se jerarquice distinto en una administración que apenas comienza, y para eso pues, también tenemos que hacer fácil que todo el mundo la pueda ver. Esa es nuestra responsabilidad. Y entonces diría que, a pesar de que todavía no hay cosas, fuera de algunas presencia en algunos festivales en América Latina, en Europa, que ya tenemos asegurados, lo que sí queremos lograr es que en octubre, noviembre, se pueda ver en cines, en plataformas, en la televisión, y que se vea y que se discuta sobre todo un montón. Acá es prácticamente igual. Ya tenemos confirmaciones de otros festivales, vamos a estar haciendo ruta de festivales por las mismas razones, porque queremos generar una conversación en torno a la película, y a finales de año estará en plataformas. Queremos visitar universidades y darle más jale, pero hasta fin de año sucederá eso de las plataformas. No podemos obviamente comentarlo, pero sí lo podrán ver todos, pues, cuando quieran. Bueno, no te podemos decir. Literal, o sea, si lo que tienes ganas de verla, hoy funciona Hoy a las 9 de la noche lo puedes ver en Cineforo, pero si lo que quieres saber es en cuál otro festival, en Cinépolis, Centro Magno. Cinépolis Centro Magno. Sí, a las 9:15 de la noche, si alguien la quiere ver, adelante. Y de los festivales no podemos nosotros revelarlo hasta que ellos no anuncien la película. Nosotros hoy a las 7 en Cineforo, todo el mundo que quiera ir, nos encantaría verlos ahí. Vamos a estar para platicar también después de la película. Y lo único que sí también podemos anunciar nosotros es que vamos a Sanfic, a Chile, en agosto. Y eso, los festivales te piden que por favor ellos hagan el anuncio. Entonces ahí nos tienen amarrados de la mano, pero vendrán saliendo de ambos lados los anuncios. Y en Culiacán el 11 de octubre. Bueno, este es el momento triste porque desafortunadamente nos tenemos que ir. Pero quiero agradecer de todo corazón a María. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por el trabajo, por la generosidad. A Denise, muchísimas gracias por producir la película. Héctor, muchas gracias también por hacerla y por traerla a Guadalajara. Marcos, muchísimas gracias también por tus palabras. Mi querido Santi, muchísimas gracias, hermano. Gracias al festival. Esto es un lujazo. Ojalá que para ustedes también, para mí, creo que para todos los que estamos acá arriba, o sea, poder platicar así es increíble y es muy rico poder, después de todo este tiempo de que estás con la película un poco a solas, pues poder comentarla y platicarla con colegas es muy valioso, y ojalá a ustedes también les haya parecido rico, así que gracias por venir. Y bueno, finalmente quiero agradecerle a todo el equipo técnico del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a todo el equipo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que durante todo el año trabajamos para poder tener a estas personas maravillosas con sus grandes trabajos para compartirlo con ustedes. Gracias a Angie del Río, que es la coordinadora de todos los paneles, las charlas y las masterclasses. Así que simplemente gracias a ustedes. Nos quedan 2 días de festival. Todavía tenemos bastantes cosas, así que vayan a ver películas, métanse al cine, la Cineteca, el Cineforo, Cinépolis son sus casas, así que para nosotros es un placer ver las salas llenas. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.